Listo, buenos días, mi nombre es Juliana Peralta, yo soy residente de segundo año de cirugía general y hoy les voy a hablar sobre avances en el manejo de la coledocolitiasis. Antes de iniciar, agradezco al doctor Juan Pablo Toro, que fue mi asesor para esta charla y me colaboró pues con el desarrollo de la misma. A manera de introducción, tenemos que la coledocolitiasis se presenta aproximadamente en el 15% de los pacientes que son llevados a colecistectomía por colelitiasis. La principal causa es secundaria, esto quiere decir que van a migrar los cálculos desde la vesícula hasta el colédoco. Ya me lo profe. Debía al menos. No, ahí. Ahí no. Ah, ya sé qué fue lo que pasó después. Ahí. Bueno. Entonces íbamos en que la coledocolitiasis se presenta en el 15% de los pacientes que son llevados a colecistectomía por coledocolitiasis. La principal causa va a ser secundaria, que va a ser la migración de los cálculos desde la vesícula hacia el colédoco y menos frecuente en la primaria, que es cuando los cálculos se forman directamente en la vía biliar. Esta patología puede que no se manifieste clínicamente en alguna proporción de los pacientes, sin embargo, sí está asociada a complicaciones importantes como son la ictericia obstructiva, la colangitis ascendente, la pancreatitis o la fuga del muñón cístico tras la colecistectomía. Es por eso que es importante hacer un diagnóstico y un manejo oportuno. A manera de recuento histórico, tenemos que en 1882 Langewisch realiza la primera colecistectomía abierta en Berlín. 7 años después, en el 89, Robert Abel dio la primera exploración de la vía biliar abierta y en el 1897 Kerr introduce el tubo en T para el drenaje biliar. Posteriormente, en 1932, Mirisi introduce la colangiografía intraoperatoria en una colecistectomía abierta y en 1974 se describe por primera vez la CEPRE, la esfínterotomía endoscópica, y a partir del 74 ya se empieza a usar la CEPRE como la línea pues, de primer manejo de la coledocolitiasis. Posteriormente, en 1985, Eric Mew realiza la primera colecistectomía laparoscópica en humanos, pero no es hasta el 89 en donde se empieza a utilizar esta técnica en la práctica clínica. Ya posteriormente, en 1990, Joseph Petelin describe la exploración de la vía biliar por laparoscopia. Él publica este artículo en 1993, en donde inicialmente en el artículo describe la técnica tanto de la colangiografía intraoperatoria como de la exploración de vía biliar. Y posteriormente pone pues como su experiencia haciendo las colecistectomías desde 1989 hasta 1992. En esa época, él hace 1000 colecistectomías laparoscópicas
Y de esas 1000 colecistectomías, a 874 pacientes les hace colangiografía intraoperatoria. De estos, 95 fueron anormales y 77 les realizó el manejo con la exploración de vía biliar por laparoscopia. 74 fueron exitosas, únicamente 3 fueron fallidas. A una se le realizó conversión de vía abierta porque el cálculo era muy grande, era de 1 centímetro, y 2 requirieron CEPRE posoperatorias que fueron pues como exitosas. Ya entonces, entrados en cuanto al enfoque diagnóstico y terapéutico, tenemos que en el 2019 las guías ASGE evalúan y nos sugieren hacer como este enfoque en los pacientes con coledocolitiasis, que es que en los pacientes que están sintomáticos debemos calcularles el riesgo o la probabilidad pretest de que tengan coledocolitiasis. Este riesgo se va a dividir en alto, intermedio y bajo. Altos son los que van a tener más del 55% de probabilidad de tener coledocolitiasis y van a ser aquellos pacientes que tengan el cálculo visto en imagen, la clínica de colangitis ascendente o una bilirrubina total mayor de 4 y dilatación del colédoco, que es más de 6 milímetros en pacientes con vesícula y más de 8 milímetros en pacientes que no tienen vesícula. En el riesgo intermedio, la probabilidad es del 10 al 50% y este va a estar dado porque tengan unas pruebas hepáticas alteradas, tengan más de 55 años y tengan dilatación del colédoco. Y el riesgo bajo es que no cumpla pues ninguna de estas características. Teniendo en cuenta esta clasificación, entonces nos vamos a guiar en el manejo. Si un paciente tiene riesgo bajo de coledocolitiasis, lo que voy a hacer es llevarle a una colecistectomía por laparoscopia. Si tiene riesgo intermedio, puedo tener como 2 caminos. Uno va a ser hacerle una colangiografía intraoperatoria y si esta es negativa, le hago la colelap. Si esta es positiva, puedo hacerle la exploración de vías biliar por laparoscopia o puedo hacer la colecistectomía y le puedo hacer una CEPRE posoperatoria. La otra opción, cuando es riesgo intermedio, es que le realizamos o una colangioresonancia o una ecoendoscopia. Y dependiendo si esta me da negativa, entonces le hago la colelap y si me da positiva, puedo programar al paciente para hacerle la exploración de la vía biliar con la colelap o puedo solicitarle una CEPRE preoperatoria y luego llevarlo a colelap. Y ya, si tienen riesgo alto, lo que se puede hacer es pedirle CEPRE preoperatoria o programarlo para exploración de vía biliar con colecistectomía. Ya entonces, resumiendo, pues como estos manejos, vamos a dividir los grupos de manejo en 2 grandes, que va a ser el abordaje en una etapa, que es en el cual, en el mismo acto quirúrgico, voy a resolverle la coledocolitiasis y voy a hacerle la colecistectomía. Este manejo puede ser ya sea haciendo la CEPRE intraoperatoria o haciendo la exploración de vía biliar. Y el abordaje en 2 etapas, que es el que acá hacemos pues como más frecuentemente, que es hacerle primero la CEPRE y ya sea pues la CEPRE puede ser preoperatoria o posoperatoria y en un segundo tiempo hacemos la cirugía. En cuanto a los estudios que se han publicado respecto a estos manejos, en el 2013 Cochrane publica esta revisión sistemática, incluyen 16 RCT para un total de 1.758 participantes, compararon la cirugía abierta con la CEPRE, la cirugía laparoscópica con CEPRE preoperatoria y CEPRE posoperatoria y también la exploración de la vía biliar con la CEPRE intraoperatoria. En realidad, en esa revisión del 2013 no hubo diferencias ni en mortalidad, ni en morbilidad, ni en tasas de éxito, ni en conversión a cirugía abierta. Ya cuando nos vamos a los estudios más actuales, tenemos este estudio del 2022, es un estudio retrospectivo de casos y controles desde el 2018 hasta el 2020, publicado en la revista americana de cirugía, en donde recolectan 14 pacientes a los cuales se les realizó la exploración de vía biliar por laparoscopia y a 37 que se les hizo primero la CEP y luego la colelap. Cuando nos vamos a los resultados, tenemos que los pacientes a los que se les realizó la exploración de vía biliar tuvieron menos estancia hospitalaria y también menores costos comparados con los pacientes a los que se les hizo el manejo en 2 etapas. Este es otro estudio retrospectivo que se realizó en Australia, tiene una muestra pues como mayor comparado con el anterior, y incluyeron pacientes que se sometieron a la exploración de la vía biliar o CEPRE por cálculos biliares, del 1 de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2018. En este estudio, a 578 pacientes se les realizó exploración de vía biliar, 48
CEPRE preoperatoria, 11 CEPRE intraoperatoria y 32 CEPRE postoperatoria. Cuando nos vamos a la tabla de resultados, lo que observamos es que el tiempo operatorio fue muy similar en todos los grupos. Acá pues como cabe resaltar que en este centro de Australia, todos los cirujanos, en los que se incluyeron pues como los pacientes que fueron manejados en este estudio, eran expertos en la laparoscopia, o sea, allá preferían hacer la exploración de vía biliar que el abordaje en 2 etapas. Entonces eso también puede influir en que no hubieran diferencias en cuanto al tiempo quirúrgico y tampoco fue pues como estadísticamente significativo. Pero en cuanto a la estancia hospitalaria, las complicaciones tanto menores como mayores y la mortalidad sí fue mucho menor en los pacientes a los que se les realizó exploración de la vía biliar por laparoscopia. Y ya para finalizar, pues como en la comparación de estos dos abordajes, tenemos esta revisión sistemática que fue publicada en el 2023, incluyeron 18 estudios, incluyendo RCTs, metaanálisis, revisiones sistemáticas y estudios de cohorte. La CEPRE preoperatoria tuvo un total de 5.284 pacientes, el abordaje en una etapa con exploración de la vía biliar 4.744 y con CEPRE preoperatoria de 1.073. Cuando vemos acá los resultados, tenemos que hubo menor estancia hospitalaria, menor morbilidad, menor mortalidad y mayor tasa de éxito a los pacientes que fueron abordados en una etapa, ya fuera haciéndole la exploración de la vía biliar o haciéndole la CEPRE intraoperatoria. La única diferencia pues que favoreció al grupo al que se le hizo el abordaje en 2 etapas fue el tiempo operatorio. Ya que en este grupo el tiempo operatorio fue un promedio de 110 minutos, comparado con el que se le hizo la exploración de vía biliar, que fueron 125 minutos, y los que se le hizo siempre operatoria, que fue 114 minutos. Entonces, vamos a hablar en qué consiste como este abordaje en una etapa. Primero, entonces, ¿cómo se van a poner los trócares? Van a ser igual a como cuando hacemos una colecistectomía. El trócar epigástrico y umbilical de 10 milímetros, y los 2 trócares, uno en línea medio clavicular derecha sobre el debajo pues como el borde costal y el otro en la línea axilar anterior derecha. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en el trócar que voy a tener sobre la línea medio clavicular es en donde voy a insertar el catéter para hacer la colangiografía intraoperatoria y en caso de que requiera coledoscopio se va a insertar es por ese catéter. En cuanto a la técnica francesa, ellos sí vienen un poquito en nosotros en cuanto a la posición de los trócares. Ellos el epigástrico lo ponen de 5 milímetros y el que está sobre la línea axilar anterior derecha también lo ponen de 5 milímetros. Y los puertos de 10 milímetros son el umbilical y ellos indican que lateral izquierdo a la línea media ponen el otro de 10 milímetros como al cirujano le quede como para poder triangular. Y cuando hacen la exploración de la vía biliar, lo que hacen es que insertan un trócar adicional de 10 milímetros, que es en donde nosotros lo hacemos normalmente, para por ahí poder hacer las maniobras de extracción y la coledocoscopia. Entonces, iniciamos la cirugía como si fuéramos a hacer una colecistectomía. Tenemos la visión crítica de seguridad. Una vez identifiquemos el conducto cístico y la arteria cística, primero vamos a poner los clips en la arteria cística y vamos a cortar. Posterior a eso vamos a poner un clip en la unión proximal del conducto cístico con la vesícula biliar e inferior a ese clip vamos a hacer una ductotomía anterior del cístico. No se debe cortar todo el cístico, solo una parte del cístico porque por ahí es donde vamos a ingresar el catéter para hacer la colangiografía. Ingresamos el catéter y ese catéter lo vamos a fijar con otro clip. Cuando vamos a poner ese clip tenemos que ser muy cuidadosos porque no lo podemos apretar mucho porque tapamos el catéter, pero tampoco lo podemos dejar muy suelto porque cuando ingresemos pues el contraste va a haber pus. Hay una pinza que es la pinza de Olsen que tiene como el orificio para poder ingresar el catéter y esa pinza al hacer pues como el cierre ya tiene pues como la fuerza medida para que no pase esto, pero nosotros como no tenemos esta pinza pues nos toca con los clips. Ya entonces una vez insertado el catéter de colangiografía voy a conectarlo a una llave de 3 vías. Una parte de esa llave va a ir conectado al catéter y otra voy a tener el contraste y en la otra vía voy a tener solución salina. Tiene que ser, pues, nos tenemos que fijar en que no vayan a haber burbujas, porque si llegan a haber burbujas en las jeringas de la solución salina o del contraste y llegamos a pasar eso, en la colangiografía podemos interpretarlo como si fueran cálculos cuando en realidad no. Entonces debemos asegurarnos de que no hayan burbujas. Lo que vamos a ver en una colangiografía normal
Entonces, va a ser, tenemos que ver el conducto cístico, tenemos que ver el colédoco y el conducto hepático común y estos no pueden estar dilatados. Tiene que haber un vaciamiento hacia el duodeno, no deben haber defectos de llenado, se debe observar la ramificación tanto de la arteria hepática derecha como de la arteria hepática izquierda y tampoco debemos observar fuga. Entonces, ¿cómo sería una colangiografía normal? En un artículo publicado en el 2025, pues en este año, intentan como estandarizar para evaluar y para definir, según los hallazgos que tengamos en la colangiografía, qué manejo le vamos a hacer. Pero esto apenas pues como está empezando, todavía no está como bien establecido. Lo que ellos describen es que podemos clasificar los hallazgos en la colangiografía en grupos. En el grupo A y B es en donde no vamos a observar cálculos en el colédoco. La diferencia va a ser que en el grupo A va a pasar el contraste hacia el duodeno, los que clasificamos como A, mientras que en el B no va a haber paso del contraste al duodeno, pero estos pacientes no se le van a ver pues como cálculos. En el grupo C, ya sí vamos a tener cálculos en el colédoco, pero estos van a ser pequeños, es decir, van a ser menos de 2 veces del calibre del conducto cístico. En el C1 se va a observar paso de contraste hacia el duodeno, en el C2 no va a haber paso de contraste. Y en el grupo D también se van a observar cálculos grandes, estos van a tener un diámetro de más de 2 veces del calibre de cístico, y así como en el C, el 1 no se va a observar paso de contraste al duodeno, y en el D2 no hay paso de contraste hacia el duodeno. Y ya ellos describen otro grupo que es el LE. En L1 se refiere a una variante anatómica, ya sea congénita o con estenosis del colédoco, y en L2 va a ser una variante anatómica por una anatomía que fue alterada quirúrgicamente, por ejemplo, en el bypass gástrico. El objetivo de ellos en este estudio, que publican pues como esta clasificación, es que a partir de esto tomemos como base para, según la clasificación o según los hallazgos que yo tenga en la colegiografía, definir qué manejo les voy a realizar a los pacientes. Entonces, bueno, ya hice la colangiografía, ya tengo que mi paciente tiene una coledocolitiasis, ¿cómo voy a hacer el abordaje? El abordaje puede ser por vía transística o por coledocotomía. ¿Cuál vía voy a elegir? La coledocotomía, la desventaja que tiene es que el cirujano necesita pues como mayor habilidad, porque necesitamos la capacidad de hacer una sutura intracorpórea y también tiene mayor riesgo de fuga. Entonces, primero lo que debo preguntarme es si es viable la exploración de vía biliar vía transística. Para eso debo tener en cuenta la localización del cálculo, o sea, que el cálculo esté en el colédoco, que el tamaño del cálculo sea menos de 6 milímetros, que el número de cálculos sea menores o igual a 5, que el conducto cístico tenga un diámetro de más de 4 milímetros y que la inserción del conducto cístico sea lateral, anterior o posterior. Si cumple todos estos criterios, podemos decir que le podríamos realizar la exploración de vía biliar por vía transística. Y afortunadamente, más del 75% de los casos se pueden abordar por esta vía. Si por el contrario tenemos que la localización del cálculo está en el hepático común o en los conductos hepáticos, si el tamaño del cálculo es más de 6 milímetros, si tengo más de 5 cálculos, el conducto cístico me mide menos de 4 milímetros, la inserción del conducto es medial o baja, o ya intenté la exploración por vía transística y fue fallida, lo que puedo realizar es una CEPRE preoperatoria, una coledocotomía o un SPICE. ¿Cómo voy a realizar la coledocotomía en caso de que no pueda hacer el abordaje por vía transística? Entonces, la incisión de la coledocotomía debe ser longitudinal por la irrigación de la vía biliar para evitar pues como lesiones vasculares. En cuanto al tamaño, lo que recomiendan es que no sea más de 1 centímetro, que sea lo suficientemente pues como grande para que el cálculo se pueda extraer. Y ya entonces una vez tengo ya el abordaje, voy a evaluar cómo voy a hacer la extracción. Hay varias pues como técnicas o maniobras de extracción. Está la extracción con pinza. Esta extracción con pinza está más descrita es cuando se hace por coledocotomía, en donde puedo insertar la pinza y con la pinza voy retirando los cálculos. La otra opción es la extracción con irrigación con solución salina o con contraste. Este tipo de extracción está recomendado cuando los cálculos son muy pequeños, menores de 3 milímetros o cuando hay barro biliar, porque cuando pasa esto, lo que describen es que puede estar asociado a que hay una contracción del esfínter de Oddi. Entonces, lo que recomiendan es que antes de realizar la irrigación, uno le dice al anestesiólogo
que le ponga al paciente glucagón para que relaje el esfínter y ya luego hago la irrigación y con esto los cálculos deberían salir hacia el duodeno. La otra modalidad pues como de extracción es con con un balón, con un Fogarty. Debe ser un Fogarty de 4 French. Entonces voy a insertar ese Fogarty. Lo que tienen es que hasta la marca que diga 10 centímetros lo inserto y ahí usualmente ya está en el duodeno. Inflo el balón, hago una retracción, voy a sentir como una tensión. Eso quiere decir que estoy ahí como en el esfínter. Entonces desinflo el balón y saco el catéter 1 centímetro más. Al retirarle 1 centímetro más, ya debería garantizar que el balón esté en la parte más distal del colédoco y ya luego de eso voy haciendo una tracción suave para extraer los cálculos. Puede pasar que mientras estoy haciendo esto, los cálculos en vez de irse hacia el cístico, se me puedan ir a el conducto hepático. Entonces lo que escriben que se puede hacer cuando pase esto es irrigar la vía biliar y hacer cambios de posición en el paciente para que los cálculos vuelvan a descender hacia distal y ya vuelvo pues como a hacer la maniobra. La otra técnica es a través de canastilla. Esta técnica ya lo que recomiendan es que sea bajo visión directa con el coledocoscopio. Entonces, ingreso el coledocoscopio a través del conducto cístico y él tiene orificio en donde puedo ingresar la vía que tiene la canastilla y hago la extracción vía directa. Una vez ya finalizado y donde ya hice la extracción de los cálculos, entonces, si lo hice por vía transcística, lo que debo hacer es poner el clip en el conducto cístico y ya termino la colecistectomía como usualmente se hace. Cuando es con coledocotomía, para hacer la coledocorrafia, lo que se debe hacer entonces es, dicen que se puede hacer puntos separados o puntos continuos, pero los puntos continuos van a tener pues como menor tiempo quirúrgico, entonces lo recomendable es que sean con puntos continuos. La distancia entre punto y punto debe ser de 2 milímetros y entre lado y lado debe ser de 1 a 2 milímetros. Lo que recomiendan es que sea con una sutura con Vicryl o con PDS 4.0. La otra opción, en vez de hacer pues como la coledocorrafia, es insertar un tubo en T. Sin embargo, el uso del tubo en T se asocia a una morbilidad del 10 al 20%, puede haber fuga biliar, el tubo en T se puede desinsertar tempranamente y puede haber dolor. Sin embargo, pues los estudios que comparan la coledocorrafia con el tubo en T reportan tasas similares en cuanto a complicaciones, tiempo quirúrgico y estancia. La única diferencia es que la estancia hospitalaria va a ser menor a los pacientes que les hago el cierre primario. Ya una vez pues como finalizado todo esto, se debe hacer una colangiografía de finalización para descartar fugas y cálculos retenidos. Y lo último, pues como lo más reciente, es utilizar el Spyglass por vía transística o también se puede por la coledocotomía. Este es un artículo publicado el año pasado. Ellos indican que fue como el artículo de series de casos más grande, el segundo más grande. Incluyeron 18 pacientes con coledocolitiasis. En 4 de ellos la CEPRE fue fallida, 3 porque tenían una cirugía esofagogástrica previa y 1 porque no se pudo canular la papila mayor. En cuanto a los resultados de esta serie de casos, en realidad no hubieron complicaciones mayores, no hubo complicaciones mayores y solamente 2 necesitaron CEPRE posoperatoria porque fue fallida la extracción con el Spyglass. Ya cuando son cálculos más complejos, entonces lo que se describe es que a través del Spyglass se puede hacer la litotripsia. Esto consiste en que por el Spyglass le ingresan pues como un láser y hacen la fragmentación de los cálculos para que ese cálculo que es de gran tamaño y que está impactado, ya reducirle pues como su tamaño y que se fragmente en pedazos y ya posteriormente puedo hacer la extracción con las técnicas que les mencioné previamente. En conclusión, entonces vamos a tener que las ventajas del abordaje en una etapa van a ser que la tasa de eliminación de cálculos va a ser similar al abordaje en 2 etapas, así como la morbilidad y la mortalidad. Vamos a tener menor estancia hospitalaria y menores costos con el abordaje en una etapa. Las desventajas es la logística, porque para hacer la colangiografía necesito un arco en CE y también pues como tener todos los elementos disponibles y también porque el modelo de formación actual es inadecuado y no nos enseñan, pues como no nos forman para hacer este tipo de técnica. Mientras que el abordaje en 2 etapas va a tener las desventajas de que
El paciente va a estar sometido en un procedimiento adicional, un acto anestésico adicional, y aparte va a tener todos los riesgos que están pues como con la CEPRE, que va a ser la pancreatitis por CEPRE, la hemorragia o la perforación. ¿Qué dicen las guías? La guía publicada por el EAES en el 2022, lo que sugieren ellos es que hacer la exploración de viabilidad por la laparoscopia sobre la CEPRE, ya sea preoperatoria, intraoperatoria o postoperatoria. Pero acá ellos se anotan que solo cuando el cirujano se ha experimentado haciendo esta técnica. Y que en caso de que el cirujano no tenga pues como las habilidades para hacer esta técnica, o que no se puede hacer la CEPRE intraoperatoria, porque la idea y lo que recomiendan es que se haga el abordaje en una etapa, ahí sí optaría por hacer una CEPRE preoperatoria. En Japón, la guía japonesa del 2023, lo que dicen es que lo que ya les venía mencionando, que cuando se hace un abordaje en 2 etapas, comparado con el de una etapa, es igual en cuanto a efectividad, mortalidad y complicaciones, pero el abordaje en 2 etapas está asociado a una mayor estancia hospitalaria. Y ya Sage, en las guías lo que dicen es que el tratamiento va a depender de la preferencia, de la experiencia del cirujano, así como la disponibilidad del equipo y el personal capacitado. Y que la CEPRE se podría realizar antes, durante o después sin ninguna diferencia en cuanto a morbimortalidad. El uso de drenes no lo recomiendan, a no ser que sean casos complicados, especialmente cuando se hace la coledocotomía. Y este es en la página de YouTube de Sage, en el 2023 publican esto y nos sugieren hacer como un manejo simplificado de la coledocolitiasis. Lo que ellos nos dicen es que si tiene un paciente dolor, pruebas de función hepática alteradas y colelitiasis, se debe hacer la colangiografía intraoperatoria, y en la colangiografía intraoperatoria, si se confirma, hago la acusación de viabilidad y la colecistectomía. Hay algunos casos excepcionales en los que no podría hacer este manejo, que serían los pacientes con colangitis, en los que primero se les debería hacer CEPRE, los que tienen una colecistitis con choque séptico y que tengan contraindicaciones para ser llevados a cirugía, en los que les debo hacer es una colecistostomía percutánea, o aquellos pacientes en los que tenga sospecha de que tengan alguna patología maligna, que tengan una bilirrubina mayor de 7, que hayan perdido peso. En estos pacientes que yo tenga la sospecha, si antes de llevarlos a cirugía, debería realizarle una IMA. Sin embargo, ellos indican pues como en este video que la mayoría de los casos, más del 95% de los casos, pueden manejarse con cirugía sin necesidad de realizar una colangiorresonancia preoperatoria. Ya a manera de conclusiones, tenemos que entonces el abordaje en una sola etapa está asociado a menores costos y menor estancia hospitalaria sin incrementar la morbilidad ni la mortalidad. Va a reducir la exposición a los riesgos inherentes a la CEPRE, como la pancreatitis, la hemorragia y la perforación, y que cuando la exploración de viabilidad está realizada por un personal experimentado, los resultados son comparables e incluso pueden ser superiores al manejo en 2 etapas. Muchas gracias.